A 9 minutos. A nivel internacional hay noticias importantes que tienen que ver con Medio Oriente, porque en unos minutos se va a reunir el presidente Donald Trump con el rey de Jordania. Y se van a reunir, Jennifer, porque al mundo entero le cayó como un baldado de agua fría lo dicho por el presidente norteamericano al decir que se va a apoderar de la Franja de Gaza, en donde hay aproximadamente 2 millones de palestinos, y que se va a apoderar y va a hacer un desarrollo inmobiliario, y que esos 2 millones de palestinos van a tener que irse a otra parte y que otros países los reciban, que incluso en Medio Oriente, y por eso esta reunión con el rey de Jordania que se va a dar en unos minutos es tan importante, porque en Medio Oriente están diciendo esto es pues imposible que suceda. Este anuncio lo hizo el mandatario Donald Trump cuando estuvo en reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y todo el mundo quedó, Camila, pues con los ojos abiertos por esto, porque lo decíamos aquí, Camila, el presidente Donald Trump habló básicamente como un realtor, como un ejecutor inmobiliario que decía, bueno, vamos a sacar a los palestinos, vamos a hacer una cosa bonita allí, la Riviera del Medio Oriente va a ser, y cómo se va a hacer, y qué va a pasar con la gente que está ahí. Nosotros vamos a hablar, Camila, con el embajador Matania Cohen. Él es el director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Nos recibe hasta ahora, embajador desde Jerusalén. Gracias por atender esta llamada. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos los oyentes en Bogotá, desde la capital Jerusalén. Embajador, muchísimas preguntas tenemos en esta mesa. Gracias por aceptar la invitación. La primera que yo tengo es este alto el fuego que se pactó entre Hamas e Israel. Tiene 3 fases. La tercera fase habla de la reconstrucción. En esa reconstrucción, ¿ustedes tienen planteado esta propuesta que hizo el presidente Donald Trump? ¿Ustedes ya lo tenían, digamos, pensado de esa manera cuando se llegó a este acuerdo? Sí, gracias por la pregunta, pero déjame con su permiso empezar. Mencionó usted 3 fases. Estamos ahora en el fase número 1, donde Hamas libera cada semana 3 o 4 secuestrados inocentes, o sea, ciudadanos israelíes que fueron secuestrados el 7 de octubre y están en los túneles de Hamas casi 500 días. Y quiero empezar, con su permiso, con las imágenes horribles que vimos el último sábado, donde salieron 13 hombres del cautivo de Hamas, de los túneles de Hamas, donde en 500 días fueron torturados y con hambre. Salieron como sobrevivientes del Holocausto. Saben ustedes, nosotros los israelíes jóvenes, cuando crecimos y vimos las imágenes de los sobrevivientes del Holocausto y vimos estas personas casi muertos, y yo me impactó mucho a todos los israelíes, y me imagino a ustedes también que vieron imágenes de los sobrevivientes del Holocausto. Y yo, como embajador, como diplomático, más de 30 años, siempre en mis discursos, cuando conmemoramos el Holocausto, dije, nunca más vamos a ver esas imágenes. Pero el último sábado vimos imágenes de 3 hombres israelíes que si pudiéramos ver en blanco y negro cómo salieron del Holocausto. Así que quiero que primero que todo los oyentes entiendan en qué estamos hablando de un conflicto entre el Estado de Israel y una organización terrorista horrible. Embajador Cohen, sí. Déjeme, yo lo interrumpo porque usted acaba de decir cosas muy importantes, y claro que el mundo se estremeció con las imágenes del Holocausto y nunca las quiere repetir, pero por eso es que sorprendió esa declaración del presidente Donald Trump al lado del ministro Benjamín Netanyahu, diciendo que se va a apoderar de la Franja de Gaza y que van a desplazar a 2 millones de palestinos que están ahí, porque eso es muy similar. Sí. Y el mundo lo está comparando con lo que pasó en el Holocausto. ¿Cómo desplazar de su tierra a 2 millones de personas? ¿En Israel están de acuerdo con eso? Mire, el programa de Trump, o la idea o la visión, todavía no es un programa, la idea o la visión del presidente Trump nos sorprendió a todo el mundo, incluyendo a nosotros. Lo que nosotros podemos decir que es una idea nueva, interesante. Estamos hablando de una migración voluntaria, no migración forzada. El presidente Trump dijo migración voluntaria de palestinos. Todavía, si me preguntas a mí, yo no sé
cómo va a funcionar eso. No, yo no sé qué países van a recibir a los palestinos, pero esa es una idea, una visión del presidente Trump. Sí. Lo que lo más importante para nosotros, es terminar por lo menos esta primera fase primera y segunda fase, donde Hamas va a liberar todos los secuestrados. Hay 76 todavía vivos y muertos, y estamos esperando a su llegada a Israel rápido. Señor Koher, cuando el presidente Donald Trump lanzó esta idea que usted dice que no la conocían, estaba al lado de Benjamín Netanyahu, y el señor Netanyahu pues se veía complacido, la verdad es que se veía satisfecho con esta idea. Por eso le pregunto sobre Israel, ¿cuál es entonces va a ser la actitud que va a tomar? Usted dice que es un desplazamiento voluntario, pero realmente está presionando a Jordania, Egipto, para que reciba a esos palestinos, y muchas personas hablan de limpieza étnica. De hecho, los palestinos le llaman el Nakba, que ya lo sufrieron cuando se fundó el Estado israelí allí en el 48. ¿Usted cree que se puede llegar a repetir esto que ya sucedió con los palestinos en la Franja de Gaza? Perdón, si hablamos sobre la Nakba, o lo que ellos llaman la Nakba en 1948, hay que explicar un poco de la historia. En 1948, la ONU decidió crear dos estados, un estado judío y un estado árabe. La comunidad judía aceptó la idea, la comunidad árabe no aceptó la idea, empezó una guerra contra Israel, y esa es la consecuencia de la guerra, la creación del Estado de Israel. Lo que los palestinos dicen o llaman Nakba, que en español es desastre, es realmente la creación del Estado de Israel bajo una decisión de la ONU. Pero, por favor, quiero decir de nuevo, no es un programa que nosotros conocimos antes, es una idea, es una nueva idea, es una idea interesante. Hay que, por supuesto, tomar eso en cuenta, pero lo que yo entiendo, que estamos hablando de migración voluntaria de los palestinos, todavía no es un programa, hay que trabajar sobre eso. Embajador, pero esa idea que usted está diciendo que le parece interesante, de que se desplacen esos palestinos que viven hoy en la Franja de Gaza, que son aproximadamente 2 millones de personas, ¿ustedes les parece interesante que se desplacen a dónde? ¿Cuál sería para ustedes los países que recibirían a esos 2 millones de palestinos? Que yo dudo mucho que tengan la intención de irse, que por eso sorprende que se hable de voluntario cuando no creería uno que quieran voluntariamente irse de su tierra. No sé si saben eso ustedes, pero en una encuesta que hicieron antes de la guerra, en la Franja de Gaza, 40% de los jóvenes palestinos dijeron en esta encuesta que quieren emigrar a otros países. O sea, cuando estoy hablando de migración voluntaria, estoy hablando de eso. Pero cuando usted está preguntando en qué países, yo no sé. No que hay un plan que tengo aquí en mis papeles y puedo compartir ese plan con ustedes. Esa es una idea. Esa es una idea, eso es una visión del presidente Trump, y vamos a ver qué pasará en el futuro. Pero el más importante, cuando estamos hablando de eso, hay 76 secuestrados israelíes torturados con hambre bajo la tierra, bajo los túneles, y hay que rescatar a todos ellos. Estamos hablando de ancianos y hasta un niño y un bebé. Así que esa es la cosa más importante, liberar a todos los secuestrados israelíes. Embajador, ahí son varias las voces que han criticado esta idea del presidente Donald Trump. Incluso el canciller de Egipto se reunió con su par en los Estados Unidos, en Washington, el día de ayer, diciéndole que Egipto no estaría de acuerdo con esa idea. Y el príncipe heredero, Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, dijo que si esto se da, Arabia Saudita no va a firmar el acuerdo de paz que viene trabajando con Israel. ¿Ustedes sopesarían el hecho de no acompañar a Donald Trump con esta idea y sí firmar, por ejemplo, un acuerdo de paz con Arabia Saudita? Quiero decir que antes del ataque del Hamas el 7 de octubre, Israel y Arabia Saudita fueron casi en una situación de firmar un acuerdo de paz
Creo que es un interés tanto de Israel como de Arabia Saudita firmar y llegar a la paz. Ahora, no puedo comentar sobre hubo muchas declaraciones en los últimos 48 horas desde Trump hizo su declaración, publicó su idea. Yo no puedo comentar a todos ellos. Yo sé que en el Medio Oriente prácticamente está dividido a dos: los extremistas bajo el liderazgo de Irán y las organizaciones terroristas, y los países moderados, países árabes moderados, o sea, Egipto, Jordania, Arabia Saudita e Israel. Y es muy claro esta división. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes, hay muchas cosas que yo no puedo comentar o puedo contestar, mejor dicho, a ustedes, porque estamos hablando de una declaración, una idea que hay que investigarla, hay que trabajar sobre eso. Claro, embajador, y vamos a ver. Embajador, permíteme interrumpirlo, porque siguiendo un poco su respuesta y trasladándome tal vez a la pregunta que me decía mi compañera Camila Zuluaga, es: Jordania y Egipto no han colaborado en medio del conflicto. Jordania ha cerrado sus fronteras y Egipto también, y no le han dado paso a los migrantes o a los desplazados palestinos. Incluso Israel ha levantado la mano y ha dicho: es que nos culpan a nosotros nada más, pero no mencionan nada de Egipto y Jordania. ¿Por qué usted cree que Jordania y Egipto sí van a abrir sus fronteras en esta oportunidad? Yo no dije que Jordania, yo no mencioné ni un nombre de un país. Lo que mencionó es el presidente Trump. Yo no sé qué él va a hacer con estos dos países. Nosotros en Israel no sabemos a dónde van a ir estos palestinos, si van a hacer esta migración. Por favor, ustedes me están preguntando sobre una idea que nació hace 48 horas en la que no tengo todas las respuestas. Lo que sí puedo decir es que estamos ya 500 días en una guerra que empezó no por nosotros, sino por la organización terrorista Hamas, que su misión, su visión es destruir al Estado de Israel. Y hay que recordar, y voy a repetir esto: 76 secuestrados todavía están bajo los túneles en Gaza, hay que rescatar a ellos. Claro, embajador, pero usted ha dicho, y yo lo entiendo, porque pues al mundo entero, y usted nos acaba de confirmar que a ustedes en Israel también pues los tomó por sorpresa esa declaración del presidente Trump. De hecho, se han conocido informaciones en Estados Unidos que les tomó por sorpresa a los propios funcionarios de la Casa Blanca, que no esperaban que el presidente Trump fuese a decir eso. Pero usted lo que dice, esto es una idea que tiene el mandatario, vamos a ver cómo se materializa. Pero entonces, pero entonces quiere decir, y es mi pregunta, quiere decir que el presidente de los Estados Unidos puede hacer lo que quiera y proponer lo que quiera para la Franja de Gaza, y ustedes en Israel no tienen nada que decir y simplemente van a apoyar lo que diga Trump. No. Si tenemos algo que decir, vamos a decir eso al presidente Trump y al secretario Rubio, que visitará Israel la próxima semana. Yo no sé qué van a decir al secretario Rubio todavía. Pero, de nuevo, por favor, es una idea que nació hace 48 horas y hay que ver cómo continuamos en eso. Todo lo que estoy diciendo ahora, que es una nueva idea. Nadie habló de eso antes, de migración voluntaria, repito. De mi punto de vista, no será, creo que también el presidente Trump no habló de migración forzada, embajador, sino migración voluntaria. Ahí me quiero detener y no le voy a pedir más información. Usted ha recalcado muchas veces que no tiene mucha información, que no lo sabe. Me quiero detener en lo conceptual, porque usted la palabra que más ha repetido en esta entrevista es voluntaria. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué tan voluntario es uno emigrar con una pistola en la cabeza? Es decir, si usted o otra persona me quitan el agua de mi casa, quitan los hospitales y clínicas que hay alrededor de mi ciudad, me quitan mi comida y me pregunta usted a los 2 meses, oiga, ¿quiere vivir en Bogotá o en otra ciudad? Yo le digo que en otra ciudad porque no tengo nada de lo básico para vivir. Entonces, ¿de qué tan voluntario estamos hablando? Primero que todo, mencioné eso antes, que por lo menos 40% de los jóvenes palestinos que no... Sí. Ahora, ¿por qué muchos de los hospitales en Gaza están dañados? Y tiene razón. Porque Hamas cometió doble crimen de guerra. Primero que todo, que lanzó misiles a Israel y empezó un ataque, pero segundo,
usaba la organización terrorista Hamas, usaba los cientos de miles de inocentes palestinos como escudos humanos y usó hospitales y escuelas y mezquitas como centros de operaciones y de armas y municiones. Por eso la vida en la franja de Gaza ahora es muy difícil. Estoy de acuerdo, está destruida en muy... la pregunta era por eso, por si es voluntario o no, porque usted dice que es voluntario. Muchas personas quizás van a querer emigrar. Claro, yo no me voy a la pelea de por qué se destruyeron los hospitales, eso es largo. La cuestión que le quería tocar era qué tan voluntario es cuando un ser humano tiene que emigrar porque no tiene lo básico para vivir. Ahí yo cuestiono su concepto de voluntariedad, era nada más eso. Sí, la mayoría de los palestinos no tienen ahora condiciones de vida, de vivir allá en Gaza, por culpa, por supuesto, de Hamas. Y si alguien de ellos, y personas de ellos, y como dije antes, voy a repetir, 40% según última encuesta, quieren emigrar, pueden emigrar. Pero de nuevo, voy a repetir esto, quizás el número 4 o 5. Es una idea que nació hace 48 horas. No tengo mucha información de eso. Vamos a escuchar al secretario de Estado, Marco Rubio, que llegará a Israel la próxima semana. Vamos a entender eso mucho mejor. Pero quiero decir que tenemos acuerdos de paz con Jordania, tenemos acuerdos de paz con Egipto, tenemos acuerdos de paz con Emiratos Árabes, con Marruecos, con Bahrein. Así que en el Medio Oriente, yo soy optimista. Podemos vivir en paz con los países árabes moderados y también con los palestinos, una vez no tienen ellos líderes que quieren destruir al Estado de Israel o organizaciones terroristas que controlan a ellos. Pues mire, embajador, le agradecemos enormemente que haya aceptado esta comunicación como director para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, porque pues creo que lo más diciente que me deja esta entrevista con usted es que pues que a ustedes también los sorprendió la propuesta de Trump y que la propuesta de Trump es una idea del presidente, pero sí, no se sabe esa idea cómo se va a materializar y ni siquiera en Israel tienen conocimiento de esa idea, cómo la van a materializar, que creo que eso pues por ahora es tranquilizador, porque pues no sabemos específicamente cómo eso, que al mundo, porque esto es al mundo, le aterró, porque el mundo entero se pronunció diciendo que eso no puede ser, que no se pueden desplazar a 2 millones de personas de su tierra, sea una idea del mandatario norteamericano y no un plan que ya esté estructurado. Así que, embajador Cohen, mil gracias por estar con nosotros y un placer haber podido hablar con usted aquí en Blue Radio Colombia. Gracias a ustedes y feliz día. Feliz día. Es el director para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, que es muy diciente lo que dice Jennifer, porque como lo menciona incluso la prensa norteamericana, esta idea que lanzó Trump como una bomba atómica también para el mundo, diciendo vamos a desplazar a 2 millones de palestinos y ahí vamos a hacer un desarrollo inmobiliario, eso va a ser, ¿cómo fue? Dijo que se iba a llamar como el río del Medio Oriente. La Riviera de Medio Oriente, así, Camila. La Riviera de Medio Oriente, pues incluso Netanyahu, en su momento que estaba muerto de la risa en la reunión, pues también lo tomó por sorpresa. Aquí no hay un plan, es una idea de Trump que ni siquiera los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado tenían conocimiento. Es que con eso no se puede jugar, Camila, y por eso yo le decía al embajador Cohen, es que ahí estaba el primer ministro y el primer ministro se escuchaba o se veía al menos muy complacido en su comunicación no verbal, se le notaba que le estaba interesando esa idea, pero pues obviamente el mundo ha dicho esto no puede ser así, no podemos desplazar a más de 2 millones de personas de su tierra para hacer unas casas bonitas y llenarlo pues de ricos. Yo creo que esto es una idea absurda, como dicen algunos, pero como usted misma ha dicho, Camila, en este programa al señor Donald Trump hay que escucharlo. Ahora, cuando él habla de migración voluntaria, estoy absolutamente de acuerdo con Sebastián, es decir, es gente que vive en unas condiciones no solamente bajo la guerra, sino antes de ella, pues infrahumanas, es gente que tiene muy poca movilidad, el territorio no es muy grande y está superpoblada. Además le quitan hospitales, le quitan escuelas con el argumento de que ahí estaban escondidos los de Hamas y por supuesto pues se hace un territorio hecho un caos. Estamos hablando, Camila, de más de 45,000 personas que fallecieron durante los ataques de Israel en la Franja de Gaza, esto según cifras de la ONU, aunque The Lancet, esta revista científica, dice que pudieron haber sido más. El 70% niñas y niños y mujeres. Entonces yo no sé si el objetivo de Israel de destruir a Hamas y de liberar a los rehenes realmente se vaya a cumplir, porque no sé
qué tanto sentimiento haya generado en los niños gazatíes que van a crecer. Es decir, yo creo que no es la forma de ganar una guerra, porque lastimosamente la violencia se reproduce en estos sitios, Camila. Y le complemento, Jennifer, lo que usted habla de The Lancet, que es Camila, un estudio reciente, eleva la cifra de posibles muertos, tanto que murieron inmediatamente como posteriormente por heridas, de 37.877, ojo, a 64.260, casi que lo duplica. Claro. Y yo no sé si todas las personas de Israel del Estado lo dicen, pero obviamente la respuesta de su invitado, Jennifer, me parece muy cínica. Sobre todo, mucho énfasis hago en el tema de la voluntariedad. Cuando arrasaron con la ciudad, cuando no hay lo básico para vivir, si se empieza a callar esa idea de, bueno, no, ustedes van a estar mejor en otro sitio e incluso los podemos llevar, es atroz. Es que para mí esto no es ni siquiera una idea, sino es una idea criminal de limpieza étnica. Más bien lo que debería hacer el Estado de Israel es ayudar con Estados Unidos, que haya ayudas tributarias, que entren centros humanitarios para reconstruir la ciudad y que los palestinos puedan vivir ahí lo mejor posible. Entonces, ojalá esa idea de la voluntariedad no sea como la excusa cínica para arrasar con esta población. Y sabe que, Sebastián, cuando usted dice sobre el tema del cinismo, me lo están escribiendo varios oyentes. El director para América Latina de la Cancillería israelí, con quien acabábamos de hablar, hizo mucho énfasis en esas imágenes que seguramente no, claro que sí, fueron muy duras para el pueblo israelí de ver esos rehenes que fueron liberados y en las condiciones en las que fueron liberados. Y él hablaba mucho e insistía, tenemos todavía 80 personas que no han sido liberadas por Hamás, pero pues imposible no hacer comparaciones cuando tenemos 64.000 personas muertas por esta guerra en la Franja de Gaza. 64.000. Digamos que son menos porque siempre se habla de quién está dando las cifras. Israel dice que Naciones Unidas no da las cifras certeras. Hay estudios de The Lancet. No importa, póngalo a la mitad, 30.000. O póngale menos, 20.000. Es mucha gente que murió por esta retaliación que fue desmedida de parte de Israel hacia la Franja de Gaza por ese ataque terrorista que ocurrió en octubre. Incluso usted coge las estadísticas, Camila, de las cifras, todas las organizaciones más serias que cubren este conflicto hace décadas, cuántos israelíes mueren versus cuántos palestinos mueren antes del 7 de octubre del 2023, y me parece, he visto diferentes cifras, pero por cada Israel que muere, entre 15 y 20 palestinos mueren en este conflicto. Es absolutamente desproporcional me parece que las víctimas que deja cada lado. Ahora, lo que están diciendo los palestinos residentes en Gaza, Camila, es que abandonarán su hogar cuando estén muertos, antes no. Entonces esto va a ser realmente muy complicado. Ellos hablan de que es muy parecido a la llamada Nakba, que es una catástrofe que sucedió hace muchos años, en el 48, cuando fueron expulsados más de 700.000 palestinos de su tierra, y esos territorios finalmente los ocupó Israel. O sea que ellos no están de acuerdo para nada con el planteamiento que hace el presidente Trump de ocupar Gaza para reconstruir ese territorio. Y sabe que yo me temo que también mucha gente en Israel tampoco está de acuerdo. Yo creo que muchos israelitas no están de acuerdo con esta idea de Trump, y por eso lo más diciente de la entrevista del canciller, que obviamente pues es diplomático, del representante de la Cancillería israelí, es, para nosotros también es una sorpresa, no sabemos, esto es una idea, no hay un plan, porque los propios israelitas deben saber el impacto que esto genera, que ese plan o esa idea que tiene Trump se llegue a materializar. Yo creo que sería interesante, y no sé si eso se haya dado una encuesta en Israel a la ciudadanía israelí, ¿qué opinan de ese plan de Trump? Y yo le puedo apostar, Gonzalo, que los israelitas no están de acuerdo. Le puedo apostar, porque yo creo que ellos que han vivido esa situación y ese conflicto durante tanto tiempo dicen, esto es una catástrofe, porque esto es volcar Medio Oriente aún más en contra nuestro. Yo creo que lo que le dio el oxígeno a Benjamín Netanyahu, Camila, fue la victoria que tuvo Israel sobre el sur del Líbano. Yo creo que esa victoria que tuvo Benjamín Netanyahu al sur del Líbano le dio oxígeno para continuar esta guerra. ¿Por qué? Porque usted sabe que a lo largo de este año y medio casi, Benjamín Netanyahu tuvo incluso una oposición muy férrea
por su actuar en medio del conflicto en Gaza. Y esa victoria sobre Hezbollah en el sur del Líbano, aniquilando, digamos, a su cabecilla, le dio el oxígeno. De alguna otra forma, recuperó esa zona que estaba en disputa desde hace muchos años. Entonces yo creo que ese oxígeno que tomó Netanyahu obviamente lo aprovechó políticamente. No obstante, las encuestas indican, Camila, que todavía falta mucho para que haya elecciones en Israel, que Benjamin Netanyahu no va a continuar en el poder y que quien lo sustituiría sería Yair Lapid, su antecesor, y quien ha sido la cabeza de la oposición al primer ministro israelí. El oxígeno lo recibió no con la victoria, según mi punto de vista, Gonzalo, sino antes, cuando comenzaron estos ataques. Recuerde que él estaba sufriendo unas protestas multitudinarias en las calles por la reforma a la justicia que estaba planteando. La gente le salió a las calles y lo querían tumbar, y pasa todo el tema con Hamas, el ataque, y luego él empieza la guerra contra Gaza, y ahí el señor pues se infló. Y Camila, mire, en este momento estamos en la primera fase de este alto el fuego entre Hamas e Israel. Hoy estaban manifestándose israelíes ahí a las afueras de la casa presidencial, del primer ministro, donde estaba reunido con su gabinete, pidiéndole que mantuviera el alto el fuego, porque hay varias tensiones, es muy frágil este es el fuego que se está dando, porque unos y otros dicen que estaban sacando a los rehenes en muy malas condiciones, que no iban a permitir eso, y los de Hamas están diciendo que Israel tampoco está respetando las condiciones del alto el fuego. Así que yo creo que la presión ciudadana que hay ahí para el primer ministro israelí es bastante importante. Claro, por supuesto, y por eso tan importante también la reunión que va a tener el presidente Trump en unos minutos con el rey de Jordania, el presidente Trump, que insiste que aquellos que se vayan de la Franja de Gaza no van a tener el derecho a regresar a su tierra. Mejor dicho, esto es una idea de Trump, ya nos lo dijo la Cancillería israelí, aquí no hay ningún plan, así que por ahora se queda en una de esas ideas. Ahí sí le compro, Sebastián, lo de que esto es lo que Trump habla mucho. Entonces, esta es una idea que nadie ha materializado ni está de acuerdo. ¿Sabe por qué acá sí salto y de pronto con los aranceles yo le digo, oiga, tal, porque la gravedad de esto, la falta de humanidad, lo macabro que es, así sea solo una idea, solamente el hecho de expresarlo me parece muy grave. Claro, o sea, sin duda. Así no pase nada, ya el hecho de usted en ese escenario decir, no, vamos a poner unas casitas ahí cuando hay gente sufriendo, así no lo haga, ya me parece